Antonia Orellana, ministra de Mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto. Muchas gracias por la invitación y yo creo que, bueno, es inevitable enojarse cuando uno escucha a Jorge. Bueno, uno de los hechos que mencionaba, este incendio, lo estamos investigando para saber si fue un femicidio, si fue un ataque en contra de la mujer que fue hallada muerta, que fue un ataque, digamos, por razones de género. Y creo que en general estuvimos tapando, estuvimos como país, no estábamos nosotros gobernando, pero estas cifras aumentaron de violencia. En general, subió la tasa de homicidios, subió los delitos violentos, el uso de armas. Y bueno, como gobierno hemos estado muy ocupados en reaccionar, pero creo que tuvimos un largo tiempo en el que, por ejemplo, se instalaron bandas criminales, en que se aumentó el número de armas que están dando vueltas, sean de fogueo o no, digamos, y eso, las consecuencias de eso, de no haber actuado a tiempo, las estamos enfrentando hoy. Por eso como gobierno estamos comprometidos con cero armas, con erradicar las armas de nuestra vida en común, como decían las abuelitas, las carga el diablo, ¿cierto? Aunque estén registradas, y también con ir desarticulando a estos grupos delictuales que se han ido instalando. Y en eso obviamente aún falta, pero se han dado importantes pasos tanto en la zona norte para desarticular bandas y esas células que operan ahí, y también en el sur respecto a redes de trata de personas, que es algo que a nosotras como ministerio nos preocupa mucho. Y me parece súper bien que ustedes también se involucren. Ayer vino la ministra del Trabajo y ahora estás tú acá. Y me gusta que se involucren en temas que no corresponden solo a su área. Al final tu área igual se siente rozada por femicidios, por homicidios, se siente. O sea, por ejemplo, se aumentan las armas dando vuelta, aumentan los femicidios concretados. Claro. Porque ataques que podrían haber sido por medios menos letales, ahora son medios más letales, una relación que está bien estudiada. Claro. Entonces sí, aumentan lamentablemente los femicidios concretados también con armas de fuego. Exactamente. Bueno, ministra, muchas gracias por venir. Vamos a conversar varias cosas. Yo quiero involucrar a ustedes, por eso comencé hoy día en el noticiero hablándole a las mujeres, que me cuenten sus experiencias. Y experiencias en distintos tipos, en los abusos laborales que han tenido, en los acosos que han tenido también, en sus trabajos, lo que quieran decir. La pantalla es de ustedes, ya los vamos a poner acá al aire. Ministra, estaba leyendo un artículo del INE que a mí me golpeó muchísimo. Que se hace un estudio, el Instituto Nacional de Estadística, el año 2021, brecha salarial, ¿ok? La diferencia entre sueldo de hombre y mujer. El sueldo medio de un hombre fue 749.046 y el de la mujer 586.178. Es decir, una diferencia del 21.7%. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se entiende? Esa es una pregunta y un problema que se ha estado intentando solucionar por décadas en todo el mundo, que es el de las brechas en general, la desigualdad entre hombres y mujeres, pero en particular la brecha salarial, ¿cierto? Y ahí hay un punto importante de inflexión. En 2009 se aprobó la Ley de Igualdad de Remuneraciones. En ese momento que buscaba entregar mecanismos para que se detectaran cuando había discriminación arbitraria en la asignación del sueldo, ¿cierto? Y que buscaba dar herramientas para que eso se reclamara y se solucionara. Creemos que es hora de revisar esa ley porque evidentemente no ha sido todo lo efectiva que podría ser. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre la brecha? Hay diferentes motivos y está bien medido a lo largo del mundo. Hay un componente de la discriminación salarial que tiene que ver con las diferencias en formación, ¿cierto? ¿Te refieres a estudios? Sí. Ajá. Las mujeres en general acceden quizás a empleos en los que se está menos calificado. ¿En qué trabajan en general las mujeres acá en Chile? Trabajamos en general en los servicios, en el comercio, en el trabajo doméstico y en salud y educación. Yeah. Pero no son las cirujanas. Yeah. Digamos, las más son... ¿Eso está estudiado? Sí, el fuerte está en las TENS, ¿cierto? En el servicio de aseo, etcétera. Entonces, primero son
oficios, trabajos, empleos que tienen una menor remuneración. Y eso es lo que se llama digamos, la segmentación laboral por género. Es decir, las mujeres están más en ciertos sectores que tienen sueldos más bajos y los hombres por general están en sectores que tienen sueldos más altos, como por ejemplo la minería. Y eso es una distribución muy cultural, muy difícil de romper, porque es una inercia muy grande. O sea, el otro día yo estuve en la Exponor en Antofagasta y recordábamos que cuando yo era niña, es decir, 1996... Una Lola. En 1996 las mujeres todavía no podían entrar a las minas, porque se consideraba de mala suerte. Claro. Y digamos, son creencias y esas cosas son lentas de romper. Entonces, tenemos ese componente cultural muy fuerte. En segundo lugar, tenemos un componente que es netamente de discriminación arbitraria, que ese es el núcleo duro que es más difícil de romper. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra legislación de igualdad de remuneraciones dice al mismo trabajo, mismo salario, ¿cierto? Y eso fue como un giro que se dio aquí en Chile, porque en general lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo... ¿Te parece lógico? Yo hago lo mismo que tú, ganamos lo mismo. Claro, pero en general la interpretación que hace, ahí está la pillería, la Organización Internacional del Trabajo, es que es a trabajo que produce el mismo valor. Ok. ¿Por qué esa distinción es importante? Porque aun cuando, por ejemplo... Tomemos el caso de las mujeres que están más calificadas. Aun cuando dos abogados, un hombre y una mujer, cumplan las mismas, digamos, tengan el mismo puesto en un bufete de abogados, está también esta distribución que es muy cultural de las tareas y por lo tanto a él lo van a asignar o se le asignan normalmente tareas que son más de liderazgo y a las mujeres las tareas que son más de organizar. ¿Cierto? Y ahí se provoca la brecha salarial. Y ahí se provoca también una brecha salarial. Entonces estamos hablando de algo muy cultural también. Sí, y por lo tanto es importante la precisión en la legislación. Entonces, por eso la OIT recomienda que hablemos de trabajo que produce el mismo valor. Porque en el fondo, independiente de la labor específica, lo importante es el valor que se produce en la empresa gracias a ese trabajo. Y eso lo podemos medir muy objetivamente. ¿Cierto? Esto produjo esto. ¿Cierto? Y cuando decimos entonces el mismo valor, permitimos observar más allá de las diferencias que se asignan en el reparto diario de tareas. O sea, hay una medición cuantitativa. Así es. Eso es lo que están buscando. Vamos a abrir la pantalla. Hashtag alerta, hay mucha gente que está escribiendo, ministra. Si quiere se gira, ministra. ¿Está cómoda con la silla o no? Yo la voy a ayudar. ¿Qué quiere? ¿Acercarla más a la mesa? Sí. Esto sí, se puede afirmar. ¿Quiere un cafecito, agua? ¿Está bien? Sí. Bueno, ella es Cristina. Dice, necesitamos que se legisle flexibilidad laboral. Si bien se dio el PPP de 8 meses y más están a la deriva. Guaguitas de 8 meses, chicas. Creo que dice por el emoji. La pandemia nos enseñó que hay labores posibles telemáticamente, horas de complementación, trabajo administrativo, etcétera. La ley de teletrabajo es ambigua y perfectible. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en general todas las normas son perfectibles y es por eso que con la ministra Jara que trabajamos mucho juntas, digamos, porque la cuestión del trabajo de las mujeres es algo que supera un solo ministerio. Hemos trabajado y ella está revisando la ley, la llamada ley de retorno seguro, ¿cierto? Que normó post pandemia las condiciones de flexibilización respecto al teletrabajo. Ahora, es importante decir que, es cierto, la pandemia nos enseñó que hay muchas labores posibles de realizar telemáticamente, pero también es importante que consideremos otros aprendizajes, ¿cierto? Que quizás porque son sectores menos organizados o que tienen menos visibilidad, menos acceso a medios, no los vemos. Pero si la pandemia barrió con una década de inserción laboral femenina, es porque la mayoría de los trabajos de las mujeres no son susceptibles de ser telemáticos. Como por ejemplo. Como por ejemplo los servicios domésticos, el servicio de aseo, el sector de las trabajadoras de casa particular, que es uno de los empleadores mayoritarios de las mujeres en Chile aún, sufrió un revés tremendo. Lo que se había avanzado en formalizar el trabajo doméstico se retrocedió también y personas que antes estaban con contrato ahora no lo tienen. En los trabajos de servicio, ¿cierto? También tampoco pueden ser cumplidos totalmente de manera telemática. Los servicios de aseo como más organizados en empresas, que también emplean muchas mujeres. ¿Qué vamos a decir de educación y salud, que son dos de los principales empleadores
de las mujeres. Entonces, a nosotras nos parece importante y estamos revisando con la ministra Jara la cuestión del teletrabajo y sus condiciones. Ojo que hay que ver cómo esto impacta en la trayectoria laboral también, porque aquí tenemos los efectos inmediatos, ¿cierto? Pero no sabemos cómo esto va a impactar el progreso laboral, porque digamos podemos decir que las tareas son susceptibles de hacer de teletrabajo, démosle con eso, pero no podemos flexibilizar las condiciones en las que se cumple ese trabajo, si es en oficina o en la casa, pero no podemos flexibilizar la protección al trabajo. Okay. Y eso es importante. Gracias, Cristina, muy amable. Hashtag alerta. Voy con otro, Gaby. Está Antonella. Pregunta a la ministra, ¿las mujeres trabajadoras debemos compatibilizar trabajo y crianza? ¿Cuándo políticas públicas para apoyarnos necesitamos teletrabajo permanente que no dependa de la alerta sanitaria? Bueno, gracias, Antonella. Creo que es lo mismo que señalaba. Como evidentemente las rutinas laborales cambiaron con la pandemia y ahora hay una apertura más grande al teletrabajo. Pero como Ministerio de la Mujer nos preocupan todas las mujeres y no solo las que trabajan en cuestiones que son susceptibles de poder hacer teletrabajo. Yo creo que en ese caso tenemos que seguir trabajando junto con la ministra Jara para poder establecer condiciones de seguridad laboral en el contexto del teletrabajo. Hay muchas cosas que aún no están normadas, ¿cierto? Por ejemplo, el gasto que hacen las trabajadoras que están haciendo teletrabajo ellas mismas en su hogar, en luz, en wifi, etcétera. Digamos, eso no está medido y lo tenemos que calcular también cómo impacta en la remuneración. Cuándo sí y cuándo no, porque no puede ser algo como desorganizado, porque también hay que organizar las rutinas de cuidado de los niños y niñas, pero también tenemos un gran campo de mujeres que trabajan en condiciones precarias y que trabajan en empleos que no son susceptibles de teletrabajo. Entonces tenemos que preocuparnos del panorama completo. Y ahí yo creo que hay algo bien importante. Políticas públicas para apoyarnos estamos impulsando bastantes. Desde el primer momento el gobierno se comprometió con el empleo de las mujeres, porque el empleo de las mujeres es condición base para superar la violencia. O sea, como decimos, sin algo en el bolsillo es muy difícil que podamos conseguir superar la violencia, porque la dependencia económica es nociva para las mujeres y es uno de los principales problemas. Y en ese sentido, lo primero que hicimos cuando asumimos como gobierno al lanzar el Plan Chile Apoya fue incluir dentro del Plan Chile Apoya preferentemente a las mujeres para el IFE laboral, ¿cierto? En las dos extensiones que llevamos de IFE laboral. O sea, hablamos de que era una prioridad que sí, el bolsillo estuviera cubierto. O sea, que podamos recuperar el empleo femenino a las tasas que teníamos al menos antes de la pandemia y recuperarlo no solo en números, ¿cierto? Sí, sino en calidad y protección, que sean empleos del IFE. Se enfocó especialmente en mujeres también. Extendimos el subsidio Protege de 0 a 2 años, cubría. El subsidio Protege es un subsidio que apoya el gasto de las madres, principalmente de las familias en general, en sala cuna. Consiste en hasta 200.000 pesos para apoyar el gasto en sala cuna para mujeres que precisamente trabajan en las empresas, porque ahí tenemos un problema con la legislación que estamos trabajando también, que es que las que trabajan en empresas que tienen menos de 20 trabajadoras. Ellas no están cubiertas. Claro. Entonces el subsidio las apoya a ellas, lo hemos extendido hasta los 4 años, no solo hasta los 2 años, y además lo hemos extendido por más plazo. Ahora se puede postular hasta el 31 de diciembre, aprovecho de recordarlo, se hace a través de www.cense.gov.cl. Y algo que anunciamos el viernes, que fue el Día del Trabajo Doméstico No Remunerado, eso se conmemora a nivel internacional, anunciamos junto con el presidente y la ministra Vega que en noviembre, y esto lo anunciamos con mucha anticipación para que todos en la casa sepan, porque cuesta llegar a las mujeres que cuidan, porque precisamente están 24/7 dentro del hogar. Entonces lo queremos comunicar mucho. A partir de noviembre el Registro Social de Hogares va a incluir un módulo respecto a cuidar a personas con dependencia moderada, severa, niños menores, personas mayores, personas con discapacidad, personas con distintos tipos de condiciones, por ejemplo el espectro autista en las variantes con mayor dependencia, y eso nos va a permitir saber dónde están las mujeres que cuidan. Actualmente no tenemos esa información detallada, no sabemos dónde están, cuántas horas necesitan, cuánto impacta esto en su posibilidad de poder trabajar, ¿cierto? Cuánto gasto les produce, muchísimo, todas las que hemos cuidado lo sabemos. Y ese es el primer paso para una política pública
muy importante para las mujeres, pero nosotros creemos también para el país, que es el Sistema Nacional de Cuidado. Lógico. Gracias, Antonella. Vamos con Karen. Gobierno feminista, por favor, considerar a las mamás figuras de apego presente para tener una infancia sana y bien cuidada. Ya vemos cómo están los niños y adolescentes de hoy, con tasas altísimas de suicidio, de depresión. El tema mental también acá es fundamental, ¿no? Como dice Karen. Lo que nos está mostrando el regreso a clases presenciales es que no necesariamente el hogar fue un lugar protector para los niños y niñas. Digamos, este fue un momento de mucho estrés para todos. Yo estuve en teletrabajo también con mi hijo, que en ese momento tenía 2 años, y era una locura. Y todas las mamás lidiaron con eso también. Pero lo que estamos viendo es que esto también impactó la salud mental, el encierro impactó la salud mental, la sociabilidad de los niños, e incluso, porque no debemos olvidar, digamos, a las familias más pobres, incluso afectó su estado nutricional. Porque no todas las familias tienen los mismos recursos, no todas las mamás tampoco tienen los mismos recursos para poder incentivar el desarrollo de sus hijos. Para muchas mamás, sobre todo las más jóvenes y más pobres, las redes Junji son incluso lugares de su única red de apoyo en el cuidado, y las llamadas tías, ¿cierto?, las educadoras que hacen una gran labor, son también su apoyo para saber cómo criar. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar el panorama completo. Y en segundo lugar, efectivamente, una de nuestras preocupaciones respecto al postnatal son precisamente aquellas mujeres que hoy no tienen posibilidad de optar a él porque tienen un trabajo informal. Ajá. Actualmente el postnatal y el prenatal están limitados a quienes tienen contrato. ¿Y habrá un bono postnatal? Lo que hicimos ahora fue extender el permiso postnatal parental. Va a ser retroactivo para aquellas madres que, digamos, sus guaguitas hayan cumplido 5 meses y medio durante el invierno. Va a ser retroactivo hasta el 1 de mayo. Yeah. Para el caso de quienes tengan que aplicar la retroactividad, va a ser a través de carta certificada al empleador, que es un mecanismo que ya se ocupa a la hora del postnatal regular. Si yo quiero volver media jornada al trabajo y extender un poquito más mi postnatal, ¿cierto?, eso se hace mediante carta al empleador, y elegimos ese mecanismo porque así nos permite fiscalizar que se respete la decisión de las mamás a través de la dirección del trabajo. Eso es muy importante, la carta certificada. Y para quienes no les sea retroactivo, es decir, desde que se promulgue, o sea, desde que se publique ya la ley y esté lista, porque esto es un proyecto de ley que era necesario para poder hacerlo, las que no sean retroactivas van a poder hacerlo informando a su empleador, y esto va a ser pagado por el Estado. Es un gasto importante, pero un gasto que creemos que es necesario en medio de un invierno que es excepcional. Es decir, es un invierno en el que todavía estamos recuperándonos de la pandemia. Seguimos, además, con contagios, pero estamos en otra fase de la pandemia y tenemos que seguir buscando todos los ajustes que sean necesarios para poder adaptarnos a esta nueva normalidad que nos deja el COVID-19. Ok, gracias Karen también por escribir. Vamos con otro, está la CONVC. Los políticos en 30 años han hecho una ley que prohíba discriminación en sueldos, pero se llenan el hocico con el derecho de la mujer. A las mujeres y hombres que contrato, me imagino, en mi área, reciben mismo sueldo, mismos bonos, pese a que la RRH, que será Recursos Humanos, mujer, me diga lo contrario. Imagínate, ¿eh? La mujer y hombre que contrato en mi área reciben mismo sueldo, mismos bonos. ¿Así debería ser en todos lados? Así debería ser en todos lados. Y quiero destacar lo que dice, bueno, no sé cuál es el usuario, la pero... CONVC. La CONVC, respecto a que Recursos Humanos sea mujer y le promueva esto. Esto es un tema que va más allá de si el jefe es hombre o mujer. ¿Ya? Las mujeres somos el 50% y más de la población, y por lo tanto no todas están de acuerdo, y vivimos y somos criadas en la misma cultura machista que reproduce estos estereotipos. Entonces, digamos, no es de extrañar que ocurra eso. Ahora, en 30 años sí se hizo, bueno, evidentemente hay que revisarla y mejorarla, pero sí se publicó en 2009 la Ley de Igualdad de Remuneraciones. Creemos que ahora se puede mejorar con esta modificación que te señalaba, que es la de la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo que produzca el mismo valor, para que precisamente puedan recibir los mismos sueldos. Pero creo que también hay otras medidas que estamos tomando para que los espacios laborales sean seguros. El gobierno ha iniciado el trámite para ratificar el convenio 190 de la OIT, que es el convenio para la erradicación de toda forma de violencia en el trabajo.
no solamente acoso laboral y sexual por razones de género, sino también lo que se conoce como mobbing o maltrato dentro de nuestros espacios laborales, y creemos que eso es un paso muy importante para que podamos vivir mejor, o sea, para que mejoremos nuestras cifras de, pero ministra, de salud. es como corresponde nomás. Es como corresponde, la normalidad. Bueno, hay mucha, la gracia de los convenios es que nos ponen esa estadística. ¿Qué te dicen los números respecto a eso, a la violencia contra mujeres en el lugar de trabajo, acoso o abusos sexuales? ¿Es muy alto o no? Es bastante alto, pero además tenemos la impresión de que es un fenómeno que cada vez se está denunciando más. Antes no se denunciaba, y las nuevas generaciones que se van sumando, ¿cierto?, al campo laboral en sus distintas expresiones, con profesiones universitarias, técnicos, servicios, etcétera, vienen con una tolerancia, tienen una tolerancia menor al acoso sexual y laboral por motivos de género. Digo que hay acoso laboral por motivos de género, que no necesariamente es acoso sexual, pero sino el constante desvalorizar a una trabajadora porque es mujer, ¿cierto? O quitarle tareas, no dejarla cumplir su trabajo al final. ¿Ya? Y hemos visto un aumento en las cifras de denuncia de la Dirección del Trabajo. ¿Significa esto necesariamente que haya más? No. Y es el problema que tenemos en general respecto a las denuncias de violencia. Siempre está la tensión permanente entre esto está aumentando y se está agravando, o estamos por fin acercándonos a tener una medida correcta de cuál es la magnitud del asunto. Y lo que hay en general es que hay un aumento, y también esto lo hemos conversado en reuniones sobre todo con empresarias, con el ministro Grau, que es importante que las empresas también se allanen y se adelanten en el camino para la implementación del acuerdo, porque es para el sector público y privado, son normas que valen para todos, porque también a las empresas esto le está significando un costo, porque cuando hay problemas de convivencia por razones de género, empeora la productividad de las empresas. Entonces, bueno, si no nos agarramos por el lado de la igualdad de género, pero que también nos preocupa el impacto que esto genera en la productividad y en la economía del país. Y eso va a ir increciendo, porque efectivamente las nuevas generaciones, no solo las mujeres, sino que también los hombres están más dispuestos a denunciar, a ser testigos, a colaborar con sus compañeras, y por lo tanto esto va a ir increciendo y tenemos que adaptar la legislación para eso. ¿Cómo todavía hay gente que no es capaz de convivir y de entender que somos iguales? Eso es increíble, ministra. Laurita dice, ministra, ¿las estudiantes de educación superior tendrán pre y postnatal? Mira, justo hace una semana las diputadas Emilia Schneider y Camila Rojas, que acaba de volver precisamente de su postnatal, presentaron un proyecto de ley para resguardar los derechos parentales y maternales de los estudiantes de educación superior. Yo creo que se ha avanzado mucho respecto a lo que había antes, porque efectivamente, o sea, mi mamá tuvo que dejar de estudiar cuando nació mi hermana mayor, en ese tiempo no había condiciones para que las mamás estudiantes pudieran tener continuidad de estudios. Ahí se avanzó en los 90 con la prohibición de expulsar a las estudiantes embarazadas, que eso era algo que se hacía. A veces todavía se hace, no por la vía más formal, pero sí hostigando. Y lo que necesitamos ahora es espacio en apoyos de cuidado. Yo ahí veo con interés lo que se está haciendo en las universidades, sobre todo en las estatales, digamos porque tienen las obligaciones legales, pero en todas las universidades en general, respecto a poder abrazar más a sus estudiantes que son papás o que van a hacerlo, y apoyarlos para que eso no se transforme en un problema de continuidad de estudio. Y estamos mirando ahí el proyecto de ley que han ingresado las diputadas, nos parece que es muy interesante, y que ojalá las universidades también, sin necesidad de que les obligue un proyecto de ley, sino como considerando el bienestar de sus estudiantes y también trabajadores y trabajadoras, puedan ir avanzando en espacios de cuidado dentro de la universidad. ¿Qué pasa con el registro de cuidadoras, ministra? Ese es el registro que mencionaba, que se va a implementar a partir de noviembre. ¿Va a ser en noviembre? A partir de noviembre, pero lo estamos avisando con harta antelación, primero porque normalmente los registros sociales de hogares, el registro social de hogares, que se actualiza cada 22, se demora en actualizar, y la gente no lo hace todos los meses. Entonces queremos que sepan que en noviembre las mujeres cuidadoras y las personas cuidadoras en general, los hombres también, tienen que actualizar sus datos para incluir el trabajo que hacen en la casa, para que el Estado sepa dónde están. Yo me permito como dar una anécdota personal. Yo cuidaba a mi abuelo cuando era más chica, y bajé mi jornada a media jornada para poder cuidarla el resto del tiempo a mi abuela. Y en ese momento, para el cuidado domiciliario, el CEFAM, de donde vivían,
me dijeron que, pucha, no podían priorizarla porque me tenía a mí media jornada. Ya. Yo como, pucha, una persona que está ya casi postrada y está el resto del día sola, ¿cierto? Como cuando yo estoy trabajando. Pero en comparación, y eso es lo terrible cuando las políticas no llegan a todo, ¿cierto? Cuando no tenemos un Estado de derecho propiamente tal. Comparado con los otros abuelos y abuelas de su población, efectivamente ella estaba mejor cuidada, porque habían otros que pasaban semanas solos. Entonces, ese abandono es el que se produce cuando no tenemos políticas sociales. Regularmente me imagino que te toca estar informando noticias terribles de que encontraron un abuelito, a una persona mayor que llevaba semanas. Estuve en el Hogar de Cristo la semana anterior y era terrible, terrible. El abandono es terrible. El abandono, ¿y por qué se produce ese abandono? Por ese móvil que hicimos, que estuvimos en el Hogar de Cristo, mucha gente se contactó con sus papás, con sus tíos, con sus hermanos que no veían hace años. Hay un abandono tremendo. Y el abandono social es producto de no tener políticas de cuidado, ¿cierto? Chile ha ido avanzando en proteger la primera infancia, pero la primera infancia, digamos, las personas con discapacidad tienen necesidades a lo largo de toda su vida. Y normalmente cuando fallecen sus padres suelen quedar en un estado de indefensión, absoluta, dependencia absoluta, o sea, terminan a cargo a veces de los vecinos, lógico, cuando tienen mayor dependencia. Y por lo tanto la política que estamos proponiendo de un sistema nacional de cuidados cuyo primer paso es este registro, es saber dónde están, para que también planifiquemos dónde se van a instalar los dispositivos del Sistema Nacional de Cuidados, que pueden ser cuestiones tipo sala cuna, que pueden ser centros diarios de sociabilidad para los adultos mayores, que pueden ser espacios de sociabilidad y autonomía para las personas con discapacidad o con dependencia moderada, y por supuesto apoyo técnico y apoyo en cuidados a quienes tienen una dependencia severa, que hay de todas las edades, ¿cierto? O sea, son las guaguitas y las personas mayores que ya están postradas, pero también personas que se enferman, porque la vida ocurre, digamos. En la normalidad. Oiga, ministra, hemos hablado de muchos temas. Hay muchas preguntas acá en el Twitter, en el hashtag alerta. Yo se las dejo a usted y también a su equipo para que las vaya respondiendo, porque hay muchos temas relevantes e importantes. Gracias a toda la gente que participó y que está continuamente haciéndole preguntas acá a la ministra. Ella obviamente va a estar mirando. Ministra, una pregunta política. ¿Qué siente usted cuando, y en general los ministros, las ministras que están en el gobierno de Boric, que se les acusa de intervencionismo político por estar levantando la voz por el apruebo en las próximas elecciones? O sea, el deber del gobierno es ser prescindente, y lo que ha hecho la campaña del voto informado, que es liderada por la ministra Vallejo, es precisamente entregar la información necesaria para que la ciudadanía defina en completa libertad, pero con la información necesaria, que es base, como es el radier, digamos, de la democracia, que haya información respecto a qué es lo que se tiene que decidir. Y en eso ha consistido la campaña de voto informado, en avisar cuándo son las elecciones y en entregar el borrador sobre el que se debe aprobar o rechazar. Digamos, y en eso el gobierno está comprometido con garantizar que esté la información accesible, porque dicen, ay, pero se puede descargar. No en todos los lugares del país se lee por internet, no en todos los lugares del país hay señal de internet. Las personas mayores también tienen derecho a estar informadas, aunque no estén digitalizados, digamos. Es importante entregar el texto y que las personas decidan en cualquiera de las dos opciones, que son absolutamente legítimas, como ha dicho el presidente. Y en segundo caso, cuando se trata de que nos están criticando porque estamos gobernando, es como, bueno, que esperen que el gobierno esté de brazos caídos hasta el 4 de septiembre, imposible. Porque independiente de la decisión que legítimamente tome la ciudadanía, nosotros vamos a seguir gobernando el 5 de septiembre y hay necesidades urgentes que se deben atender. A mí me llamó mucho la atención que respecto al bono de invierno Chile Apoya y la extensión del permiso postnatal se nos acusara de intervencionismo, porque precisamente me tocó verlo en la sesión de la Comisión de Hacienda, donde acompañé al ministro Marcel y a la ministra Jara. Los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, en forma transversal, es decir, de oposición y de oficialismo e independiente, le habían entregado al presidente una carta que fue mantenida en reserva, por supuesto, porque así es el presidente, digamos que es discreto, pero donde le pedían ayudas sociales. Le pedían ayudas sociales para este invierno. Y luego sectores a los que pertenecen esos mismos parlamentarios dicen que esto es intervencionismo. O sea, como dijo el ministro Marcel, si está la posibilidad, gracias a que hubo responsabilidad en el gasto fiscal,
gracias a que hubo una buena recaudación de la operación renta. Si hay la posibilidad de ayudar a la población en un invierno que es bastante excepcional, por supuesto que el gobierno lo tiene que hacer. Digamos, y quienes esperan que el gobierno no gobierne hasta el 4 de septiembre, yo creo que tienen una percepción equivocada sobre lo que es la democracia, pero sobre todo sobre lo que es la labor de gobernar, que significa estar día a día, no cuando a la oposición le parezca. Bueno, ministra, le quiero dar las gracias por venir. Gracias por estar acá, muy gentil. Y no se olvide de los Twitter, porque hay muchas preguntas también y opiniones. Sí. Gracias por todo, muchísimas gracias.